de esta presentación para nosotros, porque soy impresentable. Por palabras. ¿Quién es este hombre que está a mi izquierda? Manuel Rodríguez Llana, oriundo de Sevilla, es licenciado en Psicología y doctor en Periodismo. Compagina su labor docente en los institutos, dando clases de literatura castellana. Y aparte analiza político en varios medios de comunicación internacional y estatales. Ha escrito bastante de varios libros, como el españolismo sonriente, por Omar Online, Andalucía, basurero del Estado español, El esclavo feliz, Mensaje de Nueva Planta y La guerra de Putin, que es el último, si no me equivoco. Por el momento. Me gustó mucho. Así que os aconsejo que la lectura. Y también ha colaborado con diferentes medios como el diario.es, Europa Sur, Diario de Sevilla, La Voz de Andalucía, La Voz del Sur, Viento Sur, Secreto Vivo o Revista La Comuna. Es miembro del Laboratorio de Estudio en Comunicación, la DECON, de la UES, Universidad de Sevilla, y de los grupos de investigación de Derecho Sociolingüístico de la Universidad de Málaga, y grupo de estudio en estructura, historia y contenido de la comunicación de la Universidad de Sevilla. Y ahora sí, os presento y os dejo con Manuel Llana. Perdón por haberme adelantado. Bueno, había pensado escuchar con este pequeño audio los fragmentos que voy a leer en un poquito de texto, ¿no? ¿Y ahora por qué no se ve? Bueno, pues como vale. Esto nos sirve para adentrarnos en la atmósfera emocional de los fragmentos que voy a leer de estos libros. Resulta que hace un par de años, bueno, me tocó ser este departamento en un instituto de secundaria. Yo soy profesor de lengua castellana y literatura en secundaria. Y años que entran libros nuevos, entonces vienen todas las editoriales a bombardearte o a dejarte muestras de sus libros de texto para que el departamento correspondiente lo elija, bueno, y ellos se lleven la correspondiente comisión, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño rastreo rápido. En los libros se dicen muchas normalidades de reconquista y que Mozart desapareció y cosas de estas, pero no es lo que me voy a centrar ahora, ¿no? Esta pequeña ponencia se titula El origen colonial de los rasgos que se atribuyen a la andaluz. Entonces, uno de los rasgos que se atribuye a la andaluz es que ya nombró Juan Carlos en su conferencia, el de la supuesta relajación, ¿no? No se trata de que aquí se hable de una manera diferente, o en parte semejante, porque sobre los romances, pero en parte diferente a cómo se habla en el centro de la península, sino que nosotros hablamos ese castellano, pero de una forma relajada, ¿no? Por ejemplo, hilo de ED en el segundo de la ESO. Pronunciación relajada del fonema J. El E de trajo. Relajación, tabarca primero de eso. Relajación de la che en che. Pocho por pocho. Santillana segundo de eso. Estamos siempre hablando de las supuestas características de la norma. El sonido J se pronuncia de forma más relajada. Y además la palabra que escogen es flojo. Dice flojo por flojo. Por si, para que no quepa ninguna duda de nuestra dificultad de la articulatoria, ¿no? Oxford primero de eso. Tendencia a la relajación de las consonantes finales. Verdad, tener, no lo intuitivo. Oxford tercero de eso. Relajación de las consonantes finales. Amistad, comer. Anaya segundo de la ESO. Pronunciación aflojada de che. En vez de chaqueta, chaqueta. Edelvive segundo de la ESO. Es frecuente en los dialectos meridionales, que se incluía en nuestro, claro, la relajación de ciertos sonidos, sobre todo a final de sílaba. Castaña y palabra. Veces, en vez de veces, ¿no? Nicomicona tercero de la ESO.
podemos establecer unas características generales comunes a todos los dialectos meridionales. La relajación de la S al final de sílabas, que se aspira. Dios por Dios. McGraw-Hill primero da eso. El andaluz, relajación y caída de consonantes en posición intervocal, ¿no? Lo decíamos antes. Pero un momentito que se me ha caído una vez. Lo voy a hablar. Y tercero de la ESO de Vicente Vives. Característica del andaluz dentro del español meridional es la relajación de la S final, ¿no? Bien. Entonces, toda esta cosa de la relajación, bueno, al fin y al cabo, lo que le estamos enseñando a los niños y niñas que son personas indefensas, que están en situación de vulnerabilidad frente a este tipo de patrañas, ¿no? Que claro, como lo dice alguien que suele ser la autoridad, pues los chavales, pues confían en nosotros, los profesores, y se pueden ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, esto solo, si se da solamente los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay otro que yo estoy utilizando también, de Leonard Sanz, que aludía a la aspiración, relajación y o pérdida de ciertas consonantes finales. Perdón, tengo aquí papel porque tengo que leer la chuleta, las palabras textuales de cada punto, ¿no? Así como la vacilación de los comunes personales, como lo de la vacilación daría lugar a otra conferencia, igual que la confusión, porque bueno, los hablantes no vacilan, como bien explicado oralmente y por escrito del profesor Manuel Cabrera. Los hablantes no que vacilen, simplemente usan otra acciones léxicas diferentes a aquella de la lengua oral en la que se basa la lengua estándar, que suele ser la centropeninsular, y dentro de la centropeninsular, como decían en espiral, la de la como decían en espiral en sus descansos, cuando para un momentito de vaya un manuscrito de la carta de Mercí, a modificarlo, porque en cuanto decía esas cosas, que su idea de lengua era la clase de Mercí. Bueno. Pero también todo esto lo encontramos en el libro académico. Por ejemplo, Pilar García Mouton, en su volumen de País de Restos de España, dice, abro comillas, un momentito. Bueno, no puedo que yo llevo mucho tiempo con esto. Bueno, los procesos de cambio que acarrea esta relajación generalizada, suponen reajustes morfológicos que inciden especialmente en el verbo. Continúa más adelante y alude a la forma que ustedes salen, aunque se den usos vacilantes como ustedes salen, ¿no? Pero vamos a seguir con el tema de la relajación, ¿no? Y nos vamos entonces a un artículo del Diario de Sevilla del día 26 de marzo de 2017, ahora me pongo. Eso de aquí. Correcto. Bueno, pues este artículo publicado en el Diario de Sevilla por un catedrático con un apellido de ciudad de su estancia, dice, en la medida en la que se instale en la conciencia de los andaluces la idea de que el descrédito de ciertas peculiaridades, por ejemplo, la extrema relajación articulatoria, fijaos aquí, extrema relajación articulatoria, que lleva a la deformación o eliminación de ciertos sonidos, no emana de ninguna campaña de persecución foránea la autorregulación manera de. O sea, más o menos está diciendo que en la medida que la gente se dé cuenta de que cierto uso o de que ciertas formas, ciertas palabras o de cierta forma de pronunciar lleva aparejado cierto descrédito, pues la gente lo irá abandonando. Dice que la autorregulación ganará la terreno. Entonces la gente sola, la población, se irá dando cuenta de que tiene que aprender a hablar bien y abandonará esta forma supuestamente errónea. Bien, esto, este catedrático pues, es representante del grupo que se supone que estudia en andaluz en la Universidad de Sevilla. Lo que pasa es que como esto es como un juego del tabú, no puede escuchar la palabra andaluz porque es demasiado ofensivo, hoy día no se puede hablar de andaluz, hay que decir el español hablado en Andalucía, por el grupo de investigación no se llama grupo de investigación sobre el andaluz, se llama grupo EHA, es decir, español hablado en Andalucía. ¿No? Procedimiento top-bottom, todo lo vale, ¿no?
documento. Pero no sabemos por qué no se oye. Bueno, definitivamente alguien no está haciendo como tú para poner difícil este congreso. Bueno, entonces, ya tenemos aquí que esta caracterización que aparece en los libros de texto viene del ámbito académico, ¿no? De los libros académicos y de un artículo periodístico de un representante del ámbito académico. O sea que desde el ámbito académico se están lanzando estos conceptos, esta idea, ¿no? Relajación, o sea, nosotros aquí hablamos de una forma relajada, ¿no? Y ya sabemos que eso es como aumentar la soga en el caso del ahorcado, porque claro, si lo dice a lo mejor en otro sitio no tendría tanta importancia, pero claro, que se habla aquí de relajación en Andalucía, pues claro, está ahí disparando automáticamente un montón de clichés, de estereotipos y de tópicos, ¿verdad?, que explican supuestamente porque nuestro nivel de miseria y de pobreza es mayor que el de otros lugares de la península, ¿verdad? Bien. También aquí es curioso porque este hombre está hablando del periférico, ¿no? El expedito es una palabra que implica que la gente no se fía de lo que está diciendo, pero también es antónimo de la palabra crédito. La palabra crédito se refiere tanto a la confianza que alguien le merece la opinión o la afirmación de una persona, como la capacidad para adquirir un bien. Es decir, como si fuera una cuestión de una nomenclatura económica. Si no tengo crédito. Si no tienes saldo, no tienes crédito, no puedes comprar. Y el sociolingüista Pierre Bourdieu tenía una concepción del habla, de la confluencia de varios hablantes, como una situación de una especie de mercado lingüístico, en la cual cada persona, metafóricamente, pone en juego su estatus y su nivel económico, ¿no? Es un intercambio simbólico. Entonces, hay formas de hablar que tienen mucho crédito y otras formas que, por el contrario, tienen un bajo crédito, o como dice el señor, un descrédito, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta de que hablamos mal te hace merecedor del descrédito por parte de los demás, se supone que inmediatamente te vas a allí organizar y vas a abandonar tu dicción en favor de la más próxima a otra zona, ¿no? Que es lo que suele pasar mucho. Afortunadamente aquí no está pasando. Bueno, entonces tenemos aquí un primer punto, un primer elemento temporal, ¿vale? Digamos que estamos en un momento coetáneo, contemporáneo. Se habla de relajación. Relajación, bien. Pero claro, ¿yo a dónde voy con esto? Yo voy a hacer una suerte de sucesivos retrocesos temporales, una suerte de sucesivos flashbacks para ver de dónde viene eso. Claro, esto de la relajación que se le ha ocurrido a este señor, en este artículo del Diario de Sevilla, o esta filóloga que escribe este libro, palabras que salen reflejadas en los libros de texto, pues no es así. Pues resulta que este catedrático ha sido discípulo de una serie de representantes del estamento académico más antiguo, y es de donde ha tomado estas palabras. Es muy curioso porque voy a ofrecer aquí una imagen que, si Dios quiere, va a aparecer ahora mismo. Exactamente. Bueno, no lo dejamos. Vale. Espera, a ver si puedo ampliar un poquito. ¿Se ve bien? Vale. Este señor se llama Antonio Malo de Guevara, salmantino, por lo cual yo no tengo ningún problema, pero es significativo que fue una de las personas que se dedicó a elaborar el conocido como Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, antiguo, allá por creo que era desde el año 68, si no me equivoco, pero bueno, por ahí anda, ¿no? La época pretérita, presuntamente pretérita, del franquismo, y dice, voy a hacer ciertas observaciones que parecen pertinentes respecto a algunos de ellos, hablando de andaluz, comenzando por una observación general. Me refiero a las, y ahora entro ya en cuadritos, posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz, porque ya estamos calificando los sistemas lingüísticos, como siempre, en función de un referente externo, porque claro, a lo mejor si lo comparamos con el castellano
castellano centro peninsular, el andaluz puede entenderse como exagerado. Pero claro, es lo mismo, pensar las semanas. Es que los andaluces somos exagerados, porque claro, cuando contáis chistes, lo adornáis mucho, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz, recordando la explicación más convincente y acertada, ¿no? Aunque de manera alguna sea la única. La pereza articulatoria del hombre andaluz, quizá ocasionada por el clima o por la psicología, que tiene como consecuencia la relajación, quizá la verdad que lo tenemos, la relajación articulatoria, la falta de tensión. Vamos quedando, registremos la memoria de todas estas características, porque luego van a aparecer. Relajación articulatoria, la falta de tensión, el desvanecimiento de los sonidos, que se dispersan, se gasifican, y su transformación, asimilación y aspiración o pérdida. Si estamos hablando de economía, pues la pérdida de lo que puede suceder. Bueno, y claro, y aquí viene un pequeño numerito, un superíndice, que nos remite a una nota a pie de página. Quiere decir que tenemos que hacer un nuevo flashback, ¿no? Época contemporánea, artículo periodístico, de un catedrático de la Universidad de Sevilla, cuyo nombre no quiero rodar. Segundo momento, Llorente Maldonado de Vara, años 60 probablemente, que dice, ya él utilizaba esta palabra, relajación articulatoria, o sea, relajación a la hora de pronunciar, ¿no? Estamos muy relajados, somos flojos, ¿no? Y bueno, ¿y dónde ha tomado esto? Pues vamos a ver el siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Porque esto lo ha tomado, esta explicación, según es la más convincente y aceptada, la ha tomado de ese ilustre filósofo, representante de la burguesía madrileña, que se llamaba José Ortega y Gasset, quien, como aquí aparece, perpetró su teoría de Andalucía en los años 20 en la revista Occidente, si no recuerdo mal, si hablado de memoria, pero bueno, no sé si era raro o no. Entonces, Ortega y Gasset nos describía una serie de parámetros, empezando por decir que el andaluz lleva unos 4.000 años de Bazán y no lo va mal, ¿no? Entonces, para que veáis que yo esto en absoluto me lo estoy inventando. Es verdad que está un poquito pixelada la imagen, pero la imagen es auténtica. ¿Vale? Aquí. Bien. Voy a intentar ampliar un poco. Sí, era el periódico El Sol, efectivamente. Teoría de Andalucía, por José Ortega y Gasset, 29 de abril de 1927. ¿Vale? Vamos a ampliarlo. Y voy a perdonar por la baja calidad de imagen, ¿no? Se dice pronto gazanería, aunque es una palabra bastante larga, pero la andaluz tiene unos 4.000 años de gazanería y no le va mal. En vez de afrontar el hecho con pedante ademán de maestros de escuela y estudiantes del pueblo bienísimo, la nota de pereza como una calificación escolar, mejor será que la abramos los ojos y agilizemos la mente haciendo entendimiento. Bien, Ortega y Gasset decían una serie de lindezas, ¿no? Sobre Andalucía. Dice, Ortega y Gasset lo que está haciendo es establecer una dicotomía entre el hombre del norte, bueno, ahí lo principal era el hombre, ¿no? Un poco de lado, y ahora vamos a ver por qué también. El hombre del norte y frente al hombre del sur, la persona del sur, ¿no? El hombre del norte representa Castilla y el hombre del sur representa Andalucía, ¿no? Una dualidad de polos dicotómicos, ¿no? El andaluz lleva unos 4.000 años de Bazán, como hemos dicho, pues la famosa bazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. Aspiremos solo a una vida mínima. Entonces, con un mínimo esfuerzo, obtendremos una ecuación tan perfecta como la del pueblo más hazañoso. Este es el caso del andaluz. Su solución es profunda e ingeniosa. En vez de aumentar el haber, disminuye el ver. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Hace de la educación del esfuerzo. Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto y un vicio, pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Bueno, esto
bueno, a lo que debe ser se le encuadra dentro del novecentismo, pero también anteriormente estaba la generación del 98 o la generación del 98 en algunos aspectos, que tenía un concepto también bastante pesimista de Andalucía, ¿no? Además que las cosas que uno escribió sobre los andaluces, ¿no? Que unos mafiosos que no nos soportaba, que andábamos contando chistes de arriba abajo, pero que no. Que Málaga debía ser colonia y que había que barrer con el periodismo, entre otras cosas, ¿no? Decir unas cosas bastante curiosas, ¿no? Estos intelectuales, ¿no? Nacionalismo español, por otra parte. Entonces, claro, ya llevamos 30 años. Estamos en los años 20 del siglo XX con la redundancia, con el filósofo Ortega y Gasset, pero claro, Ortega y Gasset, todo esto lo toma, también lo toma de algún lado, ¿vale? Porque él se declara un pensador de formación germánica, ¿no? Alemana, germanófila, y resulta que en los inicios de la edad contemporánea es cuando se está cambiando todo el relato sobre los pueblos del mundo, ¿no? Y aparecen algunas teorías, por ejemplo, las teorías climáticas, ¿no? Esto se puede ver mucho, por ejemplo, en Montesquieu. Nos sonará mucho el varón de Montesquieu porque, bueno, se le atribuye el tema de la división de poderes, ¿no? Lo escribió en su teoría política sobre los poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo judicial, etcétera, etcétera. Pero también tiene una serie de escritos de los cuales está estableciendo una tipología de raza o de pueblo en función del clima. Es una época también en la que las determinadas potencias coloniales de Europa, principalmente Inglaterra, Francia y Alemania, están empezando a dominar el mundo, ¿no? Y a repartirse. Entonces, son épocas también de muchos viajes, de exploración, y estos autores se nutren de las crónicas que mandan otros escritores o pensadores, ¿no? De hecho, hay un señor que se llama John Arnold, ¿no? Este anglosajón, que, por ejemplo, dentro de estas conjunciones climáticas de la lengua, decía que en los lugares cálidos había más vocales que consonantes porque la gente podía abrir la boca para respirar, para oxigenarse, y que en la zona septentrional o fría o nórdica pues había más consonantes porque así se abre la boca menos y te respira menos, y te respira, ¿no? Entonces, ahora mismo puede sonar un poco rachondero, realmente de hecho está escrito y se tenían por verdad absoluta, porque claramente por visto ahora otra vez empiezan a estar en boca de mundo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, es que los andaluces son muy buenos hablando, porque como hay mucha hora de sol, pues estamos mucho tiempo en la calle y este tipo de cosas, pero realmente estas teorías climáticas no tienen ningún rigor, ¿no? Entonces se establece una serie de dicotomías binarias, ¿no? Y en esta dicotomía binaria, bueno, también se está cambiando la narrativa. Por ejemplo, la época de Robin Hegel, un filósofo de la historia, que dice que lo más, el remate de la civilización finalmente es Europa, ¿no? Y que la vanguardia de la civilización va evolucionando y termina en Europa, ¿no? Hasta ese momento se había tenido a China como la civilización más avanzada en todo el campo. Bueno, si sabéis que en la llamada Revolución Industrial Británica se llama a ingenieros chinos a que les enseñen cómo se construye la máquina de vapor. ¿Verdad? Que los británicos hicieron una cosa como lo que hicieron los japoneses en el siglo XX, ¿no? Que toman una idea y la hacen mucho I+D y mejoran el producto del concepto, pero realmente todos los inventos estaban en China. La imprenta, la imprenta evidentemente no la inventó Gutenberg, por supuesto que no, la imprenta tenía siglos de antigüedad en China y Corea también, probablemente, ¿no? Pero se está cambiando el relato. Entonces ahora parece que todo Europa es el remate de otomano. Y aquí esto es lo más romántico. Es cuando se articula también el momento del llamado milagro griego y se echa por tierra a Egipto, cuando los propios pensadores, filósofos, matemáticos griegos, ellos mismos dicen que ellos sus nociones, sus conceptos los han aprendido yendo a estudiar a Egipto, pues ahora se barre con Egipto y se cuenta, se articula una narrativa nueva como si la civilización, la democracia nace en Grecia, el pensamiento racional nace en Grecia, la filosofía nace en Grecia,
la ciencia nace en Grecia, toda nace en Grecia. Entonces, Europa es la gran vanguardia y es heredera del pensamiento griego. Por esa época, bueno, porque Grecia está en lo que se considera Europa, aunque Europa fue un personaje mitológico que está en vida, pero bueno, se le da la vuelta a la tortilla. De hecho, Ortega y Gasset, en esta infumable teoría de Andalucía, hay un momento en que nos compara con los chinos también. Y dice que, por ejemplo, que el castellano es guerrero, es viril, y entonces el andaluz, digamos que está esperando un ser pasivo, afeminado, débil, flojo, falto de tensión, quién sabe si también por el calor, ¿no? Tiene la tensión baja. Esto es de verdad que esto no me lo estoy inventando, como que está puesto por escrito. Y entonces, en un momento dado, de hecho, nos compara con los chinos. Entonces, yo antes citaba a un pensador que se llama Franz Fanon, que escribió Los Condenados de la Atenas, fue un autor que, bueno, que se ha rescatado mucho luego por el pensamiento anticolonial, etc. Y en su libro Tiene la máscara blanca también habla de eso, ¿no? Y hay un psicólogo francés que se llama Octave Manoni, entonces Fanon critica mucho a ese psicólogo francés porque decía que en Madagascar, por su propia estructura psíquica, los nativos de allí, bueno, la gente de allí, indígenas, tenían un componente psicológico que le hacía estar esperando a que los colonizaran. Bueno, pues Ortega y Gasset también juega un poco con esto respecto al castellano versus el andaluz. Y resulta que el propio sociólogo Pierre Bourdieu, al cual yo he aludido antes, que tiene una obra, que recomiendo que le interese en publicar estos temas, que se llama ¿Qué significa hablar? También habla mucho de eso del efecto Montesquieu, ¿no? O sea, son enunciaciones que tienen una apariencia de ciencia, parece científica, pero que luego, al someterla a un escrutinio racional, se ve que no tienen ninguna base, ¿no? Aunque con esa determinada género, utilizando determinadas palabras, parezca que está bien formulado, como los anuncios de detergente, ¿no? Que sale un señor con una bata blanca, no es un señor, y sale y se emplean una serie de términos, ¿no? Con elementos, con ingredientes tensoactivos para lavar la ropa, ¿no? O, por ejemplo, las cremas, ¿no? De rejuvenecimiento, las cremas para la piel y todo ese tipo de cremas, ¿no? Que utilizan una terminología así aparentemente científica, pero luego no tiene ningún fundamento, ¿no? Pues Bourdieu se refiere al efecto Montesquieu a la hora de enunciar esta clasificación, ¿no? Y aquí tenía un resumen de lo que dice Bourdieu, ¿no? Acerca del efecto Montesquieu, y que es de donde también Ortega y Gasset ha sacado su dicotomía entre Castilla y Andalucía, ¿no? Dice, los hombres del norte, hombres auténticos, activos, viriles, tensos, tirantes como resortes y acordayantes de lo del reconocimiento de determinadas consonantes, etc. El hombre, dice Montesquieu, es como un resorte que va al cuanto más tenso es. Incluso en sus pasiones, caza, guerra o vida. En el lado opuesto, los hombres del sur están abocados al servilismo, al imperio de los sentidos, de las pasiones y de la dominación, principio de la violencia erótica, así como de los tormentos de la vida y los celos, transformando la pasividad femenina, masculino, femenino, tenso, flojo, todo eso para dicotómico para toda la sociedad, ¿no? Entonces, hemos visto cómo una forma de describir la manera en la que hablamos, empleando el término relajación, si vamos rastreando como Hansel y Gretel, ¿no? la amiguita de mano, vamos viendo que eso nos lleva al siglo XIX, incluso al final del siglo XVIII, en el cual se está articulando una nueva narrativa dominante del mundo hegemonizada por Occidente, en la cual hay unas razas superiores y unas razas inferiores. Ortega y Gasset lo que hace es aplicar esta división al caso ibérico. Por eso dice ese tipo de barbaridades. Claro, yo que eso me llegaría y
verano a las 4 de la tarde, vio que allí no había niño quien se ponga a trabajar probablemente a la luz, ¿no? Como el clima que tenemos aquí. Entonces, utilizando esta teoría climática, pues establece estos puntos, ¿no? Esta dicotomía. Y bueno, sin más con eso, pues queda ejemplificado, creo yo, como algunos conceptos que se nos hacen pasar como ciencia, como hechos incontestables, como cosas no hagan el cielo, sino que tienen una historia y hay que problematizarla históricamente. Así que, bueno, pues, termino mi posición y creo que haya aportado una nueva visión sobre lo que tiene este tipo de explicaciones sobre la mundo. Muchas gracias. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues poner. Any questions? ¿Micrófono? Gracias por tu presentación. Quería hacer una pequeña aclaración sobre esto de la relación. Bien. En fonética existen procesos fonológicos que se describen mediante el término, por ejemplo, relajación. Por ejemplo, cuando una fricada se convierte en fricativa. Por ejemplo, la che, que tiene una parte explicativa y otra oclusiva y otra fricativa, se convierte o se puede transformar en she, y entonces lo que tenemos es, a veces se llama esto relajación. De hecho, en fonética se habla de tensa y floja, consonantes tensas y consonantes flojas. Bien, estos son conceptos científicos técnicos. Y esta relajación nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver, como cuando decimos, bueno, me voy a relajar, estoy muy tenso y me voy a relajar. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y los lingüistas lo saben. Y aquí está lo grave. Utilizan una palabra que usamos todos, como es relajarse, para un término técnico que se utiliza en fonología, se traslada al vocabulario que todos conocemos y sabemos lo que es, y entonces dice, no, es que como ha habido un proceso de relajación, bueno, se puede llamar así o se puede llamar de otra manera. A veces se habla de consonantes lenes y fuertes, también fuertes y débiles, y de procesos fuertes y débiles. Pero esto nada tiene que ver ni con la fortaleza ni con la debilidad de las personas, sino que es una descripción de recurrir a un término técnico con un significado técnico. El problema es cuando estos señores, que son lingüistas y saben esto mejor que yo, valiéndose del término técnico, se vale del hecho de que esto es una palabra normal que todo el mundo entiende y entonces se les asigna a los andaluces una actitud que es la relajación articulatoria, que es un absurdo. No existe la relajación articulatoria. O sea, existen estos procesos, a veces las consonantes se hacen más duras, otras veces se hacen más tenues, otras veces se hacen... Pero son procesos que no tienen nada que ver con la pereza articulatoria. De hecho, todos tenemos que ejercer la misma fuerza articulatoria para hablar, porque si no la ejerciéramos, empezaremos, por ejemplo, cuando uno está borracho, por ejemplo, que no puede articular bien, entonces, claro, ¿qué es lo que sale? No, eso en este caso está originado por una droga, por el alcohol, ¿no? O cuando uno está drogado y tal. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los procesos fonológicos. Y entonces lo que es terrible es que estas personas que saben esto, y lo saben mejor que yo, se aprovechan de que son términos que se utilizan habitualmente como relajar y tal, para, claro, porque siempre te pueden decir, a ti tú no eres de profesión lingüista, entonces un lingüista te puede decir, sí señor, existe la relajación, los especialistas en fonología hablan de relajación, claro que existe la relajación articulatoria. ¿Y tú qué les contestarías? No, como lo está diciendo un experto, pero claro que el experto lo que está haciendo es utilización
capciosa de un término que lo entiende todo el mundo, que se utiliza también técnicamente, pero que lo trasladan para intentar justificar lo injustificable. Y lo injustificable es que cuando la gente, cuanto más deprisa habla una persona, y se le entiende, claro, habla, más fuerza articulatoria tiene que poner, más cuidado articulatorio tiene que poner. Por tanto, en Andalucía, como en cualquier parte del mundo, cuando se habla de prisa, dicen, no, es que claro, al hablar de prisa, la gente se descuida. No, señor, cuando hablas de prisa, tienes que tener un control articulatorio al milisegundo. Al milisegundo. Y por tanto, no existe nada de pereza articulatoria. Claro, existe también el concepto de ley de mínimo esfuerzo también, que no tiene nada que ver con el esfuerzo, ni tiene que ver. Son términos que se utilizan técnicamente y que vienen del vocabulario común y que luego pasan del vocabulario técnico al común para justificar científicamente lo que es un insulto. Y eso es que en andaluz hay una relajación exagerada. Eso no es una descripción científica, eso es un insulto. Y el problema es que está hecho en un lenguaje académico. Esto se ha enseñado en las universidades, se sigue enseñando, aparece en los manuales, como ha demostrado muy bien el conferenciante, aparece en Manuel, lo ha demostrado muy bien, y esto se sigue produciendo. Y esto es inadmisible. Y lo que es inadmisible es que los académicos, los lingüistas, yo pertenezco a ese, que saben más que yo de todo esto, no lo dicen. No dicen lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo deberían decirlo todos los lingüistas andaluces. Todos. Porque está basado en la ciencia lingüística. Ellos deberían decirlo. ¿Y por qué no lo dicen? Por cuestiones ideológicas. Quien piense que la lingüística, como otras ciencias, está fuera del ámbito ideológico está totalmente equivocado. La economía, la sociología, tienen un fuerte imponente ideológico. En la lingüística, conceptos como seseo, ceceo, ideológicos, no son conceptos prácticos. No, existen procesos fonéticos. Sí, claro, existen procesos fonéticos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando pasamos de muchacho a muchacho? Pues que se modifica el sistema fonológico. Ahora tenemos una fricativa más. El castellano carece de esa fricativa, la she, que existe en inglés y que existe en otras muchas lenguas. Y entonces, al producirse de muchacho a muchacho, lo que se hace es que se incluye un nuevo fonema que no existía en castellano y por tanto es un sistema fonológico diferente. Es un nuevo sistema fonológico. Y eso no lo quieren admitir. No quieren admitir que existe un sistema fonológico distinto del castellano. No lo quieren admitir. Y es lo que hay que admitir, porque es lo que dice la ciencia fonética. Y con la J también que aparece. No, es que la J relajada, la aspirada. Claro, es que son dos sonidos distintos. La aspirada glotal, que es la A, trabajo, en vez de trabajo, son dos sonidos completamente distintos, ¿no? Uno no es una relajación del otro. En un caso se produce un estrechamiento de la glotis que no es demasiado grande y que al pasar la corriente de aire produce esa... y el otro es se produce mucho más arriba entre la parte posterior de la lengua y el paladar blando. Por ejemplo, en inglés existe la sha y existe la ja. Y no es una lengua relajada ni nada de eso. No existe la J en inglés, el sonido J no existe. Cuando se dice I have, ¿no? Es que en inglés no existe, es I have. Es más parecido al andaluz que al castellano. Bueno, pues era simplemente para aclarar esto, porque es que además me van a decir, no, eso existe fonología, tú no sabes fonología y tal. Y quiero advertirlo contra esto. Porque los ideólogos van a utilizar la ciencia con propósitos espúreos y de manipulación, cuando la ciencia debe ser por todo lo contrario, para evitar prejuicios y para convencer a la gente que lo que habla es tan perfecto y tan desarrollado lo que hablan ustedes por lo que hablan. Precisamente, Vicente Juan Carlos acaba de explicar mejor que yo, con un ejemplo concreto, eso a lo que se refería Pierre Bourdieu cuando hablaba del efecto Montesquieu. O sea, que es emplear términos que tienen un cierto significado para nosotros, del lenguaje cotidiano, como una relación,
pero aplicarlo en un contexto científico. Entonces, vamos, ha clavado perfectamente una aplicación de un caso concreto de esto que es el efecto Montesquieu, ¿no? Hay otros también, porque también hablan de empobrecimiento, entonces no me quiero extender pero si queréis lo puedo comentar. Realmente lo que decía Antonio Llorente, el filólogo de los años 60, aparte de lo que del fragmento que he leído, bueno, otro caso sería de pérdida, ¿no? Cuando se habla así, también en el libro de texto, ¿no? Pérdida de la red intervocálica, eso claro. Bueno, pérdida ¿por qué? También otro caso de efecto Montesquieu, simplemente que no existe esa red intervocálica que existiría en el castellano. Bueno, la D entiéndase como la letra, así como el fonema correspondiente. Y, de hecho, Llorente decía más, claro, Llorente se está refiriendo al hecho de que nosotros digamos cerveza o cerveza, o sea, desde que utilicemos el sistema S o el sistema Z y no el sistema SZ diferenciador, ¿no? Él decía, respecto a eso, él decía, estas nuevas oposiciones fonológicas no han venido a enriquecer el sistema andaluz, porque su aparición ha implicado la pérdida de la oposición a la que sustituyen. Nos hallamos delante de las famosas igualaciones que empobrecen el sistema fonológico consonántico del andaluz, como terminarán empobreciendo el sistema fonético. Y además, claro, si ya vuelvo a lo mismo, es esto de mentar la soga en el salón octavo, si a los andaluces se dice que caemos en la relajación cuando hablamos, lo siguiente es decir que nos empobrecemos. Pues claro, precisamente una de las características económicas, socioeconómicas que por desgracia sufrimos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, aquí. Que, bueno, en primer lugar, un muy claro fan del cabaret. Somos unos cuantos, no tenemos nada que Y te iba a preguntar que igual la gente no me enterado los textos que han sacado de esas imágenes de libros de texto eran de aquí de la Junta de Andalucía. Sí, bueno, es que por la Junta de Andalucía pasa una cosa, que en un caso inaudito, porque fue una de las administraciones autonómicas que voluntariamente renunció a ejercer supervisión sobre los libros de texto. Los casos que yo leí al principio eran de libros de texto nuevos. O sea, libros de texto que empezaron a funcionar el curso anterior, porque eran los que mandaban las editoriales a que le echaran un vistazo y digamos, bueno, porque aquí en Andalucía sabéis que se lee los libros de texto para 4 años, ¿no? Entonces, claro, no son libros antiguos, son libros absolutamente nuevos. Vale, yo he visto también verdaderas narraciones, pero en libros hablando del andaluz, en libros de, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, que ponen ejemplos de andaluz que son totalmente falsos, inventados. Vamos, tengo fotos del libro que dicen, por ejemplo, que decimos pea en lugar de pea, la fruta, porque nos comemos la R, decimos pea, o marrón en lugar de marrón, sin la N final, o sea, cosas que esto más vale que no hables del andaluz porque te lo están inventando, o sea, ponen como cosas verdaderamente, no sé, como si tuviéramos algún defecto, no sé, fisiológico incluso. Y luego, por otra parte, lo que te decía de la Junta de Andalucía es que no sé, desde la docencia se pudiera llevar alguna queja que eso se subsane y que se corrija. Y también iba a hacer referencia, yo no sé, de lingüística, pero siempre me haya molestado mirar el nombre de los sonidos, sobre todo de la citativa glotal sorda, que creo que es la que usamos para sustituir la S, que al final tenemos otras consonantes que el castellano no tiene y que yo creo que al final en un texto de primaria, de secundaria, se debería hacer referencia a que tenemos sonidos que no existen en el castellano y que no son, o sea, que técnicamente pueden describirse como una relación, pero sobre todo lo que hay que poner el acento es que son otras consonantes que no están reflejadas en la escritura castellana. Sí, exactamente. Pues sí. Bueno, en árabe la existe también la shmit.
Claro, yo no sé si la share del gallego de Sánchez, toda esa, o sea, ellos están orgullosos de ese sonido, sin embargo, nosotros es una relajación. O sea, no sé si. Entonces, claro, yo no sé si esto se podría mover de alguna manera desde la potencia y llevarlo a que se corrija por lo menos en la Junta de Andalucía, que no estoy en otra comunidad de autónoma, pero por lo menos. Bueno, es que, claro, son tantas cosas. Es que lo que veníamos hablando, a ver, es que, bueno, yo desde aquí me voy a ver, como voy un poco en representación de mí mismo, simplemente, yo creo que me puedo permitir luego emitir mi opinión, ¿no? Mi opinión es que realmente la administración, las instituciones autonómicas, no es que no hagan mal su trabajo. De hecho, yo considero que han hecho un trabajo ímprobo y absolutamente admirable por mantenernos colonizados. Lo han hecho perfectamente. Entonces, es como aquello de pedirle al lobo que guarda la oveja, ¿no? Yo creo que puedo permitir decir, ¿no? Y además, caen unas contradicciones insufribles, porque, por ejemplo, si dice que perdemos el fonema Z, también, esta es una letra, pero bueno, para entenderlo, ¿no? La interdental sobreafirmativa, ¿no? Pues bueno, dice que nuestro sistema fonético y fonológico se empobrece. Pero claro, sin embargo, esta gente sabe perfectamente que en muchas variedades del andaluz hay un doble sistema vocálico. O sea que tenemos, en muchas zonas de Andalucía tenemos quizás 8 vocales, ¿no? Pero sin embargo, con eso no dicen que el andaluz se enriquece más que el castellano estándar. Entre otras cosas, porque como bien ha estudiado en muchas de sus obras y ha sacado la luz Moreno Cabrera, uno de los mitos, también muy gracioso, del nacionalismo lingüístico español, es que el español se ha difundido tanto por el mundo, no porque haya habido un determinado episodio histórico de que la corona de Castilla haya colonizado gran parte del continente americano, etcétera, sino que es que el castellano supuestamente al solo tener 5 vocales, pues no es fácil de aprender. Entonces, como bien ha evidenciado Moreno Cabrera en su trabajo, citando a estas personas que lo dicen y lo escriben, pues no, es mejor solo tener 5 vocales porque así es un idioma más fácil de aprender, obviando los cientos de vocabularios que tiene el castellano frente a otras lenguas. Entonces, claro, cuando me interesa, o sea, aquí interesa decir que el andaluz se empobrece porque se está dejando de distinguir entre la S y la Z, pero sin embargo no dice que se enriquece por tener la vocales abierta. O sea, eso no hay por dónde cogerlo. Quería darte las gracias por lo que nos has contado. Y a mí lo que tú estabas diciendo me ha recordado a coetáneos de Montesquieu que estaban aquí de Ilustración Española, Florida Blanca, Bovellano, Lamide, toda esa gente que tenían el mismo discurso. Y a mí esto me ha tocado vivirlo de cerca porque soy de un pueblo de la colonización de Carlos III. Si tú tenés el programa ideológico de la colonización que se llevó a cabo, lo que te dicen es que traen a 100.000 colonos centroeuropeos católicos para luchar contra la bandolería. Entonces, andaluz igual a bandolero. Y la verdad es que es algo con lo que hay que luchar. Y porque todo eso luego da pie a tópicos y mitos como los de los 7 niños de Écija. Los bandoleros que ni eran 7, ni eran niños, ni eran de Écija. En cambio ya la imagen de la ciudad se limita a una visión negativa que perpetra y continúa con toda esta propaganda política. Entonces, pues, agradecerte que hayas abordado este tema y que a mí me llega de lleno. Además, creo que lo que menciona, recientemente la directora de cine de Libertadora ha sacado una película sobre la Gran Redada, que fue sobre el intento de exterminio de los gitanos que llevaron a los primeros borbones en España. O sea, que un poco va todo eso por el mundo. ¿Más preguntas?
Hola, buenas. Enhorabuena por la ponencia, primero de todo. Y segundo, un tema que se está dando mucho también en los medios y tal, que no está relacionado con lo que has expuesto, es el tema de economizar, que economizamos el español. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, bueno, aquí hay voces más autorizas que yo, probablemente para estas cuestiones, pero digamos que hasta donde yo puedo explicar, este concepto de economía del lenguaje, que sí es verdad que en su función, digamos que para aplicarlo al caso andaluz se ha pervertido un poco también, porque además también se ven muchas de las contradicciones en los libros de texto, porque existe por un lado que o sea, esto sería el andaluz de Schrödinger, porque por un lado dicen que el andaluz economiza mucho, porque a veces las palabras son más cortas, ¿no? Por ejemplo, cualquier palabra que sea... bueno, no sé, estado, en vez de estado, decir estado. Tenemos un problema en autobanal, ¿no? Pero sin embargo se dice que el andaluz es muy pintoresco y que está plagado de vivos colores y un lenguaje coloriza y muy redundante, como se dice, el niño es patata, o sube para arriba, o baja para abajo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la economía del lenguaje puede ser explicable a ciertos fenómenos hasta cierto punto. Pero, claro, es que también, por lo de la economía también se juega un poquito con esto, ¿no? Porque es como, también va en conjunción con esto de que somos flojos y que con menos palabras decimos más cosas, ¿no? No sé que muchas veces eso, pero eso no es verdad. Porque hay veces que también utilizamos expresiones redundantes. Pero en definitiva, yo creo que el mensaje global que me gustaría que difundiera aquí es que el andaluz no es un caso digno de aparecer en cuarto milenio, o sea, no hay ninguna variedad, modalidad o lengua o dialecto, como le quieran llamar, diferente a otro. En toda la lengua hay un montón de acortamientos, ¿no? Como si decimos que, bueno, ahora decimos que los catalanes son muy flojos, porque en vez de decir partido, dicen partido. O en vez de decir Estado, dicen Estado. Es como si ahora yo empiezo a decir que los catalanes se comen las palabras. Claro, si lo estás comparando con el castellano estándar, sí, pero si lo analiza en sí mismo, habrá momentos que en esa comparación salga perjudicado, entre comillas, y otros que salga beneficiado en cuanto a los motivos de la palabra, los términos, ¿no? Además, pues, hay un montón de... Eso lo ha analizado mucho un escritor que ya lo digo antes, que es Tomás Gutiérrez, o Tomás Gutiérrez Forero, de Chiclana, ¿no? Que habla de estas cosas, ¿no? O sea, si tú dices voy a KPP, ¿no? Un acortamiento. Dices, es que el andaluz, claro, es pintoresco como porque acorta las palabras, economía del lenguaje y tal y cual, pero claro, tú ves en el telediario y cuando dicen noticias del Fútbol Club Barcelona, dicen en Can Barça, ¿qué quiere decir Can Barça? Además, bueno, hay muchos establecimientos, ¿no? Can, ¿no? CA-N, ¿no? Un acortamiento. Quiere decir que en la casa del Barça. O sea, en catalán existe la palabra casa. Y si tú puedes decir la forma larga, pero puedes decir la forma corta. Entonces, todo eso existe en toda el uso de términos, ¿no? Si aquí alguien dice toalla, pues lo condena inmediatamente al habernos del vulgarismo, porque está empleando una palabra incorrecta. Pero es que en catalán existe tovallola, porque en la palabra de origen tenía ahí esa consonante, esa P en medio, ¿no? Ahí, por en otro caso, también dice Tomás Gutiérrez, que dice ahí Omar, hay una marca alemana alimentaria, que no me recuerdo exactamente, que se llama Omar, no sé qué. Y en euskera, la madre se dice Aita. Por ejemplo, en catalán, tuve el doctor de la TDFs. Bueno, es que mi hermana vive en Cataluña, he visto mucho la tele de allí, ¿no? Y entonces a lo mejor el meteorólogo está diciendo que va a hacer un poco de frío y dice una miqueta fea. O sea, dice una miqueta un poquito.
Y nadie está diciendo ni que eso es indigno, no, por favor, en la tele cómo se va a ver eso no es buen lugar. Sin embargo, imagínate tú a un locutor, a un meteorólogo de Canal Sur dando el tiempo, que diga que va a hacer una militar de frío estos días, al día siguiente está expulsado, lo tienen crucificado allí en el plató, porque no se puede decir, pero son fenómenos que pasan en todas las lenguas, que el andaluz no tiene una descripción. No tiene ninguna característica distinta que lo haga, como decía un filólogo que salía en un programa de Canal Sur, diciendo que, bueno, que aquí venían estudiosos de media Europa a estudiar el andaluz, porque esto es una cosa que estaba en ebullición. Entonces, bueno, la ebullición está en todas las lenguas, porque todas las lenguas evolucionan, una característica también de la propia lengua. Entonces, esto está plagado de mitos, realmente. Mitos, como así, ideológicas. Gracias. ¿Una otra pregunta? Ah, sí, perdón. Sí. Voy a comentar una negocio. Sí. A colación de eso, y es que es una cuestión interesante la que has planteado con la economía del lenguaje. Y lo que digo en el siguiente sentido. Cuando muchos de los... Estoy seguro que muchos de ustedes aquí habéis sentido una forma de despertar, de defender tu propia lengua, en utilizar una serie de argumentos que también nos hemos dado, como intentando descolonizar los ingleses, o como despertar un poco en el sentido de que la lengua nuestra no está mal hablar en la lengua de España. Entonces, en una etapa anterior, porque creo que aquí venimos a la vanguardia, bueno, a la vanguardia no, que venimos al presente, pero en un estadio anterior de lo que es el lingüístico andaluz, decíamos cosas del tipo. El andaluz es una forma más evolucionada del castellano, puesto que ha utilizado la ecolonización del lenguaje, que es una ventaja lingüística. Ese tipo de conceptos encierran en sí mitos científicos. A día de hoy, en la fase actual de lucha por defensa de nuestra lengua, tan perniciosos como, y son cosas que hemos creado como nosotros mismos para nuestro propio defensa lingüístico. Pero tenemos que superar esa fase. Y tenemos que superarlo porque son conceptos más científicos. Tuvieron un impacto suficiente esos argumentos que nos dimos, como el lenguaje, el andaluz un castellano más evolucionado, que es una especie ya no está en el estadio más evolucionado. Ese tipo de argumentos tuvieron, a mí, su momento, y yo lo digo desde el punto de vista de como activista con la lengua andaluz, tuvieron su momento para mucha gente de nosotros despertar. Pero a día de hoy tenemos que entender que eso son unas cuestiones que forma parte del ámbito de la mitología y del ámbito de esa mitológica o de ciencias, ¿cómo decirlo? De ciencias populares, ¿no? De conocimientos populares, de cosas que nos decimos de manera popular, sin que tenga una gran base. En ese momento, este tipo de argumentos tenemos que dejarlo de lado, porque lo que tenemos ya de nuestro lado realmente es a la ciencia lingüística y a la sociolingüística que nos está diciendo, como bien se está comentando por aquí, que el andaluz no es un caso de estudio que tenga de cuarto milenio, ni que tenga que venir toda la gente de Europa, que forma parte de unas cosas que le ocurren a todas las lenguas. Y que si se quiere revitalizar tenemos que seguir mismo. Por eso están siguiendo todas las lenguas que buscan su proceso de revitalización. Y de eso tenemos a día de hoy a la ciencia de nuestro lado. De lo que no tenemos de nuestro lado, que algunos académicos, como bien hemos criticado aquí hoy, que en vez de esta ciencia están haciendo ideología desde su casa. Están haciendo ideología. No. ¿Vale? Porque la ciencia está de nuestro lado. Y los argumentos que tenemos que tener para defender esta lengua son los argumentos de la ciencia. No los de los mitos. Por mucho que nos puedan venir y decir, como la evolución integral. No está bien. Tenemos del lado de la ciencia. No hace falta estar tirando de mí. Eso es lo que quería comentar. ¿Alguien más? ¿Alguien más para una pregunta? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos ahora a actuar el grupo de palillos. Así que empezamos ya, si os parece, ya preparamos el estado, un ejercicio primero. La artista canta. ¿Sí? Pues venga. Empezamos con el grupo de palillos de Nani Perlaza y Rafael Felipe.